Buenas tardes. Damos comienzo a esta densa jornada. En primer lugar, le voy a dar la palabra al alcalde de Hinojo, Miguel Ángel Curiel, para que os dé la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por haber elegido Hinojo para esta jornada en un momento donde Doñana tiene el foco de atención mediático de todo el mundo. Vamos a hablar, o vais a hablar de biodiversidad, vais a hablar de ganadería extensiva, pero por mucho que lo planteemos y hay que hacer una reflexión profunda, no hay ganadería extensiva si no hay agua, no hay biodiversidad si no hay agua. Por lo cual, yo creo que estas son unas jornadas que tienen que ser importantes, unas jornadas que tienen que ser y deben de ser concluyentes ante la gravísima crisis que está sufriendo nuestra comunidad con el tema del agua. No hablaré de tintes políticos ni directrices políticas, pero la realidad es la que es. Tenemos un gravísimo problema de sequía y tenemos que hablar claramente del tema del agua. Del agua en Doñana, de lo que está ocurriendo con el humedal más importante que hay en Europa, que se nos seca. Yo creo que saquen el máximo provecho, empecemos a analizar en diferentes foros la problemática gravísima de Doñana para que entre todos sea lo que siempre ha sido un parque nacional ejemplar en Andalucía, en España y en Europa. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas y que sea una jornada de mucha y máxima producción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, alcalde. Nos acompaña en la mesa el nuevo conservador de Doñana, responsable de todos los asuntos de investigación y de conservación en Doñana, como bien sabe. Bueno, en el espacio natural de Doñana llevamos mucho tiempo preocupados con la problemática del uso de los antiparasitarios. Yo siempre digo que uno de los éxitos que tiene Doñana está muy relacionado con la ciencia que se hace. Gracias a la ciencia nos permite conocer problemas de conservación y a la vez buscar soluciones para resolver esos problemas. José Ramón Verdú, que es el primer investigador que yo conocí estudiando la problemática de los antiparasitarios, ha liderado durante mucho tiempo estas investigaciones, y hoy también nos acompaña Rocío Rosa García, investigadora del SEVIDA, Lisa Villén, que es veterinaria, de Salud Global Veterinaria de Granada, y Jean-Pierre Lumaret, profesor emérito de la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Los cuatro se van a ocupar esta tarde de ilustrarnos y de enseñarnos todo referido a la problemática del uso de la antiparasitaria. Y sin más, para tratar de ajustarnos al horario establecido, porque sé que muchos de vosotros venís de lejos, pertenecéis a la Oca de la Cena y Cortegana, viene el director del Parque Natural de la Sierra de la Cena y Pico de la Noche, también del Parque Nacional del Sierra de Sevilla, en fin, ahí entre el público hoy técnico bastante interesado en toda la problemática que verá. Y sin más, le paso la palabra a los investigadores responsables de la ponencia. Buenas tardes a todos. Me llamo Rocío Rosa García y vengo desde el norte a hablar un poco de la ganadería y de la biodiversidad, asociados a un proyecto, unidos a José Ramón y a su equipo, también por el mismo interés que teníamos incluso aquí en el norte sobre lo que estaba pasando con los pastos y con la biodiversidad. Si arrancamos proyectos en común y nos traen hoy aquí, ¿no?
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario que pertenece al Gobierno del Principado de Asturias y nos dedicamos a diferentes cuestiones en torno al sistema agroalimentario regional, sobre todo a temas de ganadería, tanto de carne como de leche y ahora incluso otras cuestiones relacionadas con la producción apícola, utilizando en una gran parte de nuestras investigaciones las razas locales, ¿no? Aquí vamos a hablar hoy también de la importancia de las razas locales, ¿no? Y de enfermedades asociadas también a los animales y en relación entre fauna silvestre y ganadería. Esta parte de la sanidad animal tiene también bastante que ver con lo que vamos a hablar hoy, que será la utilización de medicamentos. Bueno, hay una parte enseguida que también se dedica a la sanidad animal. Y hay otra parte que se dedica a la parte vegetal, porque nosotros tenemos también una parte de agricultura pequeña, pero que es importante para el sector primario regional. Y esa parte regional, por ejemplo, en el caso de la parte de producción de manzana, vamos a ver que tiene que ver también a su vez con la parte de la ganadería, de manera que bueno, la ganadería tiene una relación muy profunda. En este caso vemos que, os pongo un ejemplo de la consecuencia que tienen las plantaciones en manzanos y la relación que pueden tener incluso con los pastos mejorados. Ahora estamos teniendo problemas con la platatura porque tiene que ver con la relación que puede tener con zonas de concentración parcelaria y de pastos. Así que un poco para presentaros en qué trabajamos y qué relación puede tener con esto, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad aquí en estos proyectos que estamos desarrollando, un eje muy importante para nosotros es lo que llamamos la biodiversidad, ¿no? Que para que tenga una explotación ganadera o esté vinculado al mundo ganadero, pues serían todas esas razas ganaderas, incluso el suelo en el que están, todo lo que está vinculado a la explotación, ¿no? Las especies o las razas, etc. Pero los animales están en un lugar que están relacionados con muchas otras especies, ¿no? Hablamos de esas otras especies que forman parte de la biodiversidad, que se relacionan con ellos y que son también muy importantes. Pero hablar de la biodiversidad solamente a nivel de las especies, o que fuera solamente a nivel de las razas, desde la parte genética, no sería solo suficiente, ¿no? Estos animales o estas especies se relacionan con el medio que los rodea a otra escala incluso superior, de cómo nuestras explotaciones se relacionan con otros tipos de usos del suelo que nos rodean, etc. No están aisladas, sino que tienen una matriz que les rodea y que les influye, para bien o para mal, pero con la que están constantemente relacionadas, ¿no? Y esa composición que tenga y configuración ese paisaje que los rodea les va a influir, ¿no? Y cómo están conectadas unas cosas con otras, precisamente porque no están aisladas. Y eso va a ser importante. Todos estos aspectos forman parte de lo que podríamos decir que es la biodiversidad y cómo es la biodiversidad relacionada con la ganadería, ¿no? Nosotros, para poder investigar el papel que podría tener la ganadería en su relación con la biodiversidad, enseguida o en otros centros de investigación empezamos a veces a trabajar a nivel de parcela, porque así podemos hacer manipulaciones que nos permitan tener resultados muy precisos, ¿no? Entonces ahí os pongo algunos ejemplos, pues que manejamos cargas diferentes o razas o especies o composiciones de rebaños y los ponemos en diferentes contextos de vegetación para saber cómo responden. Tenemos que trabajar primero a veces a un nivel de parcela para poder hacerlo de una manera muy controlada, ¿no? Pero no es suficiente por lo que os decía, porque no están aisladas esas parcelas, sino que están rodeadas de otras cosas. Y aquí os pongo un ejemplo de esos estudios que hacemos del paisaje para ver qué pasa en nuestro contexto y cómo se relaciona con el resto. Y incluso en algunos casos, pues compararlo con otros paisajes, lo que nos podría pasar aquí, de qué es lo que está pasando aquí en Doñana, qué relación tiene con otros lugares, si tiene procesos comunes o son cuestiones locales, que todo es importante, qué es lo que pasa a nivel local es importante y qué similitudes o diferencias puede tener con otros lugares, también es importante conocerlo, ¿no? Y es importante conocer lo que está pasando hoy en día, pero no es una foto fija, porque sabemos que el medio ambiente que nos rodea no está petrificado, sino que está en constante evolución. Por lo tanto, a veces trabajamos con proyectos de 3 años, porque es lo que nos financia muchas veces, pero sabemos que detrás de los paisajes o de nuestros terrenos o de donde vivamos hay procesos que devienen de momentos históricos anteriores y que influyen en lo que estamos viendo hoy en día. Por lo tanto, hacemos estudios a corto plazo porque es lo que nos financian e intentamos, en la medida de lo posible, ir hacia atrás e intentar entender periodos más largos de tiempo para saber por qué hemos llegado a la situación en la que estamos hoy en día. Y para entender el presente muchas veces hay que mirar hacia atrás. ¿Cómo se mira hacia atrás? Pues en muchos casos pudiendo conseguir datos otra vez donde conseguir muestras antiguas, consultando documentación, preguntándole a la gente,
utilizando recursos de cartografía, etc. Hay diferentes formas de ir hacia atrás para poder entender un poco a dónde llegamos. Y en esta cuestión, por ejemplo, el uso de las ivermectinas o del manejo ganadero, etc., pues hay que ir hacia atrás para saber cómo llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Voy a poneros aquí algunos ejemplos que a lo mejor son de cosas que me resultan más parecidas a mí, pero voy a intentar que se os hagan cercanas a vosotros, ¿no? Y estos trabajos que hicimos a nivel de parcela para saber qué papel tenía la ganadería, ¿no? De los primeros proyectos en los que yo participé eran grandes preguntas que había en aquel momento y que parece que todavía siguen dando vueltas, ¿no? Y eran si la extensificación promovía la biodiversidad o no, o si era verdad aquello de que las razas autóctonas tenían mejores consideraciones con respecto a la biodiversidad o no. Pues hace unos cuantos años, en el 2002, nos embarcamos en un proyecto europeo y trabajamos diferentes países, unos con vacuno, otros con ovino y otros con caprino, para ver un poco, comparar tanto razas como carnes. Y se miraba qué impacto tenía aquello sobre la biodiversidad. Se utilizaron saltamontes como grupos indicadores o mariposas o fauna de suelo. ¿Y qué fue lo que más o menos encontraron en aquel momento? Bueno, pues que no había a veces una receta única, que dependiendo del grupo respondía a esa carga o a esa raza de forma diferente. Había respuestas más evidentes en cuanto a la carga que en cuanto a la raza. A veces no era tan fácil ver diferencias entre razas en cuanto a la biodiversidad, a veces eran más evidentes en cuanto a la carga. En el caso de los mariposas o de los saltamontes, pues que, por ejemplo, la extensificación los beneficiaba, veían mayores abundancias o mayores biodiversidades, o que había seguramente también muchas relaciones con la vegetación, que era cómo incidía el ganado sobre la vegetación y eso a su vez influía sobre la fauna. Como nosotros empezábamos a tener problemas con algunas especies en concreto, hicimos algunos estudios y aquí os pongo algún ejemplo para el caso del equino. Nosotros cada vez tenemos más equino y en general en España cada vez hay más equino y quisimos ver cómo respondía el equino desde el punto de vista productivo, porque nosotros somos un centro regional y teníamos que responder a los ganaderos desde el punto de vista productivo, teniéndolos en diferentes escenarios de vegetación. También mirábamos los parásitos gastrointestinales que tenían en esos diferentes tipos de vegetación y veíamos también cómo podían o no tener un impacto sobre el medio. Y vimos que, por ejemplo, dependiendo de nuestras razas, en el caso de nosotros, nuestros caballos tipo ponis que teníamos en las zonas de montaña, pues generábamos con ellos una heterogeneidad en el ambiente que beneficiaba la presencia de ciertas especies de vegetación que de otra manera se veían limitadas, ¿no? Que podíamos, de hecho, utilizar el equino para labores de conservación en nuestro contexto y que además estos caballos de monte que son capaces de comer vegetación leñosa que es nutritiva pero que es muy difícil para otros animales, pues podrían cumplir un papel muy importante para el tema de la biomasa de la vegetación, que por ejemplo en nuestro caso tenemos problemas con los incendios. Bueno, pues podríamos manejar el equino, ahí se podía mantener una cierta conformación de los animales y una cierta producción animal y además estábamos generando pues unos ciertos beneficios ambientales y sabíamos manejarlos de forma correcta. No solo éramos nosotros, hay más proyectos y aquí os pongo un ejemplo de un proyecto gallego también que está con caballo de monte y que también ven que puede ser útil. O abajo os pongo el ejemplo de un paper que ha hecho una colega galesa que también ve, por ejemplo, en el caso del equino, que puede cumplir una labor interesante y que además son animales que en unas ciertas condiciones duras, como pueden a lo mejor ser a veces aquí, hay que escoger animales de unas características concretas y que ahí pueden funcionar muy bien y cumplir múltiples funciones. Aparte de trabajar, por ejemplo, con el equino, os pongo aquí un ejemplo de ovino. También aquí trabajamos con ovino, en este caso en diferentes países, también para ver un poco cómo se relacionaba la producción de ovino, se miraba la carne de los corderos, etcétera, sus rendimientos, el balance total de las explotaciones, para ver cómo eran, si los diferentes sistemas eran a día de hoy rentables o no eran y qué implicaciones medioambientales podían tener o no. Y bueno, miramos unos cuantos bichos, 225.000 artrópodos y tal, en diferentes países para ver en cada uno de sus sistemas de producción qué era lo que pasaba. Y bueno, aquí veis un montón de líneas y de tal, pero os puedo decir que los sistemas de montaña, por ejemplo, o los sistemas que tenían un manejo rotacional en las explotaciones, pues veíamos mayor biodiversidad asociada. En el caso, por ejemplo, de sistemas muy antiguos que conservan el sistema de manejo, por ejemplo, en Eslovenia, tenían el balance de su explotación bastante interesante. Conseguían 2 partos al año y se les habían hecho los números y aquella gente funcionaba bastante bien y tiene unos pastos de bastante buena calidad en cuanto a la biodiversidad que pueden albergar. Porque no solo es eso, que se les hacía un balance global
y sería bastante interesante aquellos que conservaban unos sistemas de producción que aprovechaban de una forma bastante eficiente los recursos que tenían en su medio. Pero como os decía, que no vale solamente entender qué es lo que pasa en una parcela ni en un sitio concreto, sino qué es lo que está pasando ahora y por qué y qué factores influyen, pues hemos desarrollado también proyectos en los que hemos seguido a ciertos tipos de manejo y los hemos contextualizado y hemos hecho miradas hacia atrás, ¿no? Como digo, para ver hacia adelante, ¿no? Para nosotros, cuando vemos una imagen como esta que veis aquí o lo que podríais tener vosotros, lo primero que pensamos es que vemos diferentes unidades. Vemos que ahí hay cosas distintas en cada uno de estos lugares que estáis viendo y hemos cuantificado todo eso que vemos ahí. Ahí a lo mejor hay una parcela o hay una zona de cultivo o hay una zona en la que están pastando los animales y que está configurando todo el contexto de ese paisaje. Pues nosotros estamos cuantificando todo lo que está pasando ahí. Hemos visto que además, cuanto más consigamos esos paisajes heterogéneos, más resistentes van a ser para poder enfrentarse a desafíos importantes que ahora tenemos, como puede ser el caso de plagas, animales o vegetales, ¿no? Pues estos paisajes en mosaico y heterogéneos pueden ser muy interesantes para hacer, de hecho, estas zonas cada vez más resistentes y resilientes, ¿no? Y para ello creemos que mantener las actividades extensivas tradicionales va a ser clave y tenemos bastantes problemas a veces para mantenerlas, por lo que os voy a contar ahora, a veces incluso porque ya no hay ni siquiera conocimientos o cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué fuentes de información? Era lo que os comentaba. Trabajamos con fotografía aérea antigua y la comparamos con la actual. Lo metemos ahí en paquetes de estos de SIG que podemos cuantificar. No, esto no es una cosa de interpretación de lo que a mí me parezca, sino que hay manchas que tienen tamaños, formas, etcétera, que lo podemos transformar a números y saber si desde el año 56 hasta hoy en día ha cambiado o no, y luego para intentar entender por qué hay que empezar a mirar hacia atrás, en documentos históricos o en fotografía repetida o con entrevistas a la población local para entender bien cómo ha ido ahí, cuál ha sido la estructura de la población, qué actividades económicas y actividades productivas se han desarrollado o no, por qué han cambiado, etcétera. Y creemos que estos estudios demográficos y socioeconómicos son fundamentales para poder entender la situación en la que estamos hoy en día y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Aquí os voy a poner un ejemplo de un estudio de estos integrales que hemos hecho en una zona que también es, como el caso de Doñana, un espacio protegido y es una reserva de la biosfera, parque natural, se llama Viñas La Mesa. Pensar en un lugar o en el propio parque aquí, el escenario que vosotros tenéis, en lo que veis, lo que estáis mirando de frente, no es uniforme, sino que hay, como si dijéramos aquí, diferentes cosas en la imagen, ¿verdad? Bueno, aquí lo que miramos era los bichos que había y os puedo decir que para cada una de esas cosas distintas, las zonas de los prados, algo que veis más oscuro pero que tiene tonos distintos, son cosas diferentes, son aceveras, brezales, como aquí tendréis vosotros diferentes composiciones de vegetación. Y vimos, hay un montón de puntos, pero yo os cuento que son en esos prados, brezales, aceveras, vimos comunidades animales distintas que correspondían aquí abajo, pues que preferían hábitats diferentes. Unos preferían los prados, otros preferían las aceveras, otros preferían las zonas de diurnos, etc. Cada grupo tenía sus necesidades. También empezamos a detectar, y os pongo este ejemplo porque fue el primero en el que yo empecé a trabajar y a darle vueltas con José Ramón, de que estábamos perdiendo fauna en estas zonas y que algo estaba pasando, y empezamos ya a preguntar el tema de por qué estaba desapareciendo la fauna y que además todos los hábitats eran importantes. Aquí había que evaluar qué era lo que estaba pasando, si se estaban o no empobreciendo esas zonas, esos hábitats y por qué había sucedido. Aquí veis parte de las herramientas también que utilizábamos, tanto los mapas que recomponemos ahí como las fotografías repetidas. Teníamos imágenes que había tomado la gente del 56 y las volvimos a tomar, de manera que no hay mejor forma a veces de entender lo que veo en la imagen, cómo cambiaron esas zonas. Seguramente aquí vosotros, si hacéis fotos de los 50 para acá, vais a ver cosas también muy diferentes. Hicimos un seguimiento en puntos concretos. Y cuando empezamos a mirar los censos ganaderos, pues eso, vimos, imaginaros, en los 56 teníamos miles y miles de cabezas de ovino y hoy en día, que es la imagen de donde veis la carta que domina el azul, pues el vacuno en nuestra zona ha aumentado muchísimo el equino. Nosotros tenemos otro manejo un poco diferente, pero seguro que vosotros habéis notado también en algunos casos en el parque o en sus inmediaciones que ha habido también cambios profundos en esa cabaña ganadera que tiene un papel fundamental para los paisajes tal y como los conocemos, ¿no? Y detrás de nuestro caso, si esto se repite sistemáticamente, hay un desplome de la población. Eso que veis, esa gráfica es un decrecimiento muy importante
Y no solo hay menos personas, sino que la estructura de la población se repite también probablemente en España, de cada vez personas más mayores. Y no solo es que ya no haya personas, es que como no hay personas y no hay actividades, se desploma también el propio patrimonio edificado, se desploma realmente lo que es la infraestructura pastoril y todo lo que es la arquitectura de la actividad agraria fundamental, y que es una vez que se cae es muy difícil que se vuelva a levantar, ¿no? Desaparecen las personas, desaparecen los conocimientos, las actividades también, y eso es muy importante porque desaparecen elementos claves del paisaje, que es al final beneficio no solo para el que vive ahí, sino para todos los demás. Quisimos entender por qué llegamos al momento de hoy en día, y gracias a Dios teníamos, y seguro que aquí escarbando hay también mucha documentación de cómo se organizaba la sociedad rural, de cómo es esto para entender esta actividad pretérita de la ganadería. Hay que entender cómo una comunidad ganadera se ha relacionado entre sí. Y en nuestro caso, escarbando muchísimo en documentos que todavía existen, que son las ordenanzas municipales, que dan cierta capacidad de organizarse entre ellos, pues lo primero que detectamos es que había una sociedad rural muy bien organizada y que tenía unas normas de funcionamiento muy precisas, punto a punto y periodo a periodo, dónde, quién, cómo y por qué iba a utilizar cada parte y cada metro cuadrado. También es cierto que hablamos en el pasado de sociedades de subsistencia, de interpoblación, y entonces había que hacer las cosas muy bien y muy minuciosamente. Y a través de toda esa documentación histórica podíamos casi coger un mapa y pintar dónde estaba cada cosa y por qué. Y nos resultó extraordinariamente útil para poder incluso recomponer, en el caso de la parte agraria, los cultivos, los periodos, cómo lo hacían, quién lo hacía y qué reglas del juego había, ¿no? Y en el caso de la ganadería, dónde colocábamos en los paisajes, en torno a las casas, y a medida que nos íbamos alejando de ellas, cada una de las especies, porque estaba perfectamente bien adaptada a las condiciones que tenían, ¿no? Una de las grandes hándicaps que yo creo que va a tener la ganadería y que sigue teniendo es la pérdida de conocimiento, que en muchos casos despreciado, de este conocimiento profundo que tenían de su medio, de cómo funcionaba. Que volver a recomponer la estructura de la población en el medio rural va a ser duro, porque esa comunidad y esa cooperación que existía pues se fue difuminando con el paso del tiempo y se disocia o se difumina la propia sociedad rural, ¿no? Que son unos de los grandes hándicaps que tiene. Aquí voy a poneros un ejemplo de cuando nosotros vemos todas esas actividades, dónde se hacen, cómo se hacen. Hemos tenido alguna iniciativa en la que nos han pedido que les ayudemos a intentar componer su sistema tradicional. Y bueno, pues hemos hecho una evaluación, en algunos casos voy a poner un ejemplo concreto de dónde tienen ellos sus zonas potenciales de usos. Pues aquí está el agua para los cultivos, aquí para los prados, aquí el agostio, aquí colocáis los pastizales, qué especies podrían colocarse ahí. Aquí las colocaríamos en este escenario en diferentes lugares, seguro que vosotros conocéis perfectamente dónde en vuestras zonas se colocarían, que serían idóneas la recuperación si fuera el caso de ciertas actividades. Y luego aquellas actividades que se recuperen, qué beneficios pueden proveer a la comunidad local y al resto de la sociedad, esos famosos servicios ecosistémicos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, que se habla tanto del agua, pues el tema de cuáles podrían tener importancia para la conservación de los recursos hídricos o para proveer de alimentos, que es algo fundamental que todos podemos todos los días. O otro tipo de servicios importantes que serían pues, para hacernos más resilientes frente al cambio climático, ¿no? Aquí os pongo ejemplos de en este paisaje donde podríamos obtener diferentes beneficios, ¿no? Estos estudios nos han permitido poder un poco acompañar, en este caso, en una pequeña aldea nuestra que se ha querido constituir una cooperativa, y cómo les podríamos ayudar a recomponer en su caso, ayudarles a recomponer su sistema agroecológico local, que tendría que ser multiespecífico, tanto para la parte de animal como vegetal, que tendría que ser de la comunidad local junto con ellos, que es como lo hemos hecho hasta ahora, y que creemos que no hay otra manera, y esto va a entroncar luego cuando hablen los compañeros, basar principios agroecológicos en todos los sentidos, no solo ecológico, realmente afecta a lo que vamos a hablar luego mucho en detalle, que es toda la gestión que se haga, incluida la sanitaria, con toda esta repercusión que vamos a ver que tienen que estar, bueno, que tienen que tener en cuenta las figuras que haya de protección que les rodeen más o menos o no. En este caso es que esta comunidad también estaba, como es el caso en el que nos ocupa aquí, en torno a un espacio protegido, y tiene una serie de implicaciones que estén vividas en el espacio protegido, que tenía que
aquí os pongo un ejemplo porque ha sido justo esta semana el caso de ya para empezar a arrancar con algunas cosas agronómicas que ya están intentando lanzar una línea, en este caso, de su producción de sus judías, ¿no? Y que han visto que sus recursos locales pues, pueden tener mucho interés porque son muy resilientes, por ejemplo, frente a las plagas. Entonces, ellos tenían ahí menospreciadas unas judías que producían y pueden ser muy interesantes para poder arrancar la parte agrícola. En el caso de la parte ganadera, vamos a trabajar con ellos porque también están interesados en recuperar su actividad ganadera, pero tienen que hacerlo desde el principio para ya arrancar bien ahora cuando vayan a retomarlo, basado en principios agroecológicos, porque esa producción va a tener que estar asociada con que esté en sintonía con los recursos naturales, que es lo que toda la vida hicieron y que luego, con el paso del tiempo, se ha ido un poco trastocando y hay que ver la manera de poder volver a reconducirlo, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Se puede? Hay un problema con... ¿Por ahí se ve bien? Se está retransmitiendo en Facebook y no se ve la diapositiva. Es que claro, para que se vea, ya no sé, estoy intentando, ahí, tal vez, y levantarlo un poquito. Buenas tardes. Un problema técnico era que la gente que estaba viendo a través de Facebook pues no veía ni la pantalla. Estaría resuelto, espero, y vamos a continuar. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy José Ramón Verdú, trabajo en el CIDIO, en la Universidad de Alicante, y bueno, quería primero agradecer no solamente a Hinojos por invitarnos, por tenernos aquí, a Chance por el esfuerzo que continuamente está haciendo por traernos a hablar de antiparasitarios, y bueno, también por supuesto a Teresa Agudo por toda la gestión que ha hecho durante estos días. Bien, a mí me toca hablar del efecto medioambiental que este uso rutinario, a veces de modo preventivo, o sea, dicho de otro modo, sin conocer si el diagnóstico es aceptado o no, si tenemos parásitos o no en nuestro ganado, pues se está haciendo continuamente usando algunos antiparasitarios que sabemos que son ecotóxicos. Bien, no sé qué pasó, no sé. Bueno. Bien, antes de hablar de los antiparasitarios, tenemos que presentar al grupo indicador, el grupo de trabajo. Es el grupo de los esclavos peloteros, llamados así coloquialmente o pluralmente, que para el que no los conoce, pues solamente en España tenemos más de 200 especies de tamaños muy variados, desde el escarabajo sagrado que tenemos aquí en Doñana, que es bastante grande, son unos 6-7 centímetros casi, una biomasa de más de 2 gramos, pasando por algunos que pueden tener hasta 2 milímetros, como mucho. En total, en Doñana sabemos que hay unas 42 especies distintas, y el papel ecológico que desempeñan, como todos o casi todo el mundo ha visto, aquí mismo en el parque
sabemos que hay una gran biomasa, es la de degradar los excrementos del ganado. El comportamiento que desempeña es muy variado. Quiero decir, esto que acabamos de ver en la imagen es un comportamiento a priori sencillo, de disgregación, o sea, rompen el excremento. Aparentemente hemos visto que está en cámara rápida, obviamente se nos ha escapado un detalle, pero algunos han ido con la bola rodando, por eso les llama peloteros, pero pasa desapercibido una gran, digamos, diversidad funcional. ¿Qué significa esto? Que no todos hacen lo mismo, son, como decía, 41 especies solamente aquí en el parque, y esa diversidad funcional se refiere a cómo utilizan el excremento. Algunos lo ruedan, como decía, otros los entierran, otros los disgregan. En conjunto, lo que observamos es que, bueno, si partiéramos, si hiciéramos una división de esa fotografía, de ese excremento, por la mitad, incluso partiendo o viendo el suelo, tendríamos algo así. ¿Qué significa eso que estamos viendo? Salvo los que se han ido rodando, que no veríamos en la función, sería algo parecido a lo que estamos viendo aquí, unos agujeros y dentro unas cantidades bastante importantes de excremento enterrados incluso a 30, 40, 50 centímetros de profundidad. Eso sería un excremento típico donde vemos una gran cantidad de túneles de distinta profundidad, con distintas cantidades según la especie. Hay especies que ponen a lo mejor 3 huevos únicamente cada puesta, otras pueden poner 6, 7, 8. Con esto lo que estoy diciendo es que no crean ustedes que por ser insectos están reproduciéndose como las moscas, por decirlo así. Quiero decir, no me malinterpreten. Quiero decir que no tiene una estrategia reproductora muy elevada. De hecho, hay especies, como el famoso escarabajo sagrado, el Scarabeus acer que les comentaba, que al año únicamente pone 1 o 2 huevos. Esto lo digo sobre todo pensando en lo que voy a decir a continuación. Esto es una pequeña introducción del grupo de estudio, el grupo que nos está ayudando a ver qué está pasando con la biodiversidad del parque, pero quiero que entiendan que no se trata de insectos que tienen una tasa de reproducción muy alta. Algunos, los más pequeños que ven aquí, estos puntos blancos, son lo que llamamos nosotros endocópridos, porque están dentro del excremento, sí tienen una potencia reproductora algo más elevada. Pero por lo general, ya les digo, pueden tener como mucho 2, 3, 4, a veces 20, a veces 30, pero no mucho más, no es una potencia reproductora. Y otra cosa que pueden ver en la imagen, efectivamente, es esta diversidad de estratos, de profundidades distintas, de formas distintas de nidificación, pues son masas de excremento enterradas. El aire, muy importante también, permítanme que comente qué son estas líneas, son túneles de aireación. Los escarabajos cuando se entierran tienen distintos tamaños, pueden ser túneles gruesos, grandes cavidades, pero también los pequeñitos, los de pequeño tamaño, de 2 milímetros, 3 milímetros, tienen una función muy relevante, que es la de airear. Después veremos qué es lo que ocurre cuando no existe esta aireación. Bien, presentado el grupo, quería también mencionar, ya que estamos aquí en Doñana, que hay algunas especies incluidas en la lista roja de la UICN. La lista roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, saben que tiene unos listados internacionales, mundiales, a nivel global, a nivel regional, y en esas listas aparecen las especies con un mayor o menor grado de amenaza. En el caso concreto de Doñana tenemos 2 especies que están en peligro de extinción. Una es esta que están viendo, Diequelius hispanus, exclusivo de las dunas, sistemas dunares, también lo podemos encontrar en los cotos, se alimenta de excrementos de cérvidos, pero también de repente lo vamos a encontrar en el excremento del ganado, ocasionalmente. Tiene una distribución muy restringida. Aquí esa mancha que ven sería la distribución potencial, obviamente no está en toda esta extensión, y simplemente son pequeñas poblaciones, y probablemente en Doñana sea la población mejor conservada. Esta otra especie es también una especie endémica del sur de la península, algo más distribuida tal vez que la anterior, pero que también, repito, este área de distribución no es todo el área donde está, es el área potencial, todo sería lo que podría, según el clima, el tipo de hábitat, más o menos donde podría estar. Lógicamente, igualmente como en el caso anterior, son especies muy, muy sensibles y únicamente aparecerán en pequeños enclaves, también en zonas dominadas por arenas, no solamente dunas, sino cualquier sitio arenoso. Incluso aquí mismo, en Hinojos, todos estos pinares que nos rodean,
podríamos encontrar esta especie. Bien, el tema que me ocupa, que es la parte un poquito más, vamos a decir, peliaguda, más negativa, es que lo que hemos observado a lo largo del tiempo, Charles lo estaba comentando, nos conocemos ya hace unos cuantos años, creo que hace casi 7, 8 años que empezamos a trabajar en Doñana, y yo ya, pues en el momento que empezamos a trabajar, comentando con la gente del parque, observábamos, o me comentaban que sí había un componente cualitativo que nos ayudaba a entender, o por lo menos a observar, que algo estaba pasando en el parque. El tema de la disminución de la biodiversidad en estos agroecosistemas, sitios donde tenemos ganadería extensiva, tradicional, obviamente, que ya Rocío nos ha comentado lo relevante y lo importante que es como diversificadora del paisaje o para mantener esa biodiversidad. Desgraciadamente hemos visto un componente cualitativo que demuestra que hay un descenso poblacional, en este caso seguimos hablando de escarabajos coprófilos. Estas observaciones las vemos simplemente observando, por ejemplo, la gran cantidad de excrementos que quedan sin degradar. Yo creo que eso a lo largo de los años, no solamente aquí en Doñana, obviamente es un problema generalizado. Cada uno de ustedes habrán visitado diversas zonas de España y están viendo seguro esta observación. Cada día vemos más boñigas intactas, momificadas, fosilizadas, no sé el término que quieran, en el campo, sin degradar, intactas. Eso es un componente, vamos a decir, cualitativo. Y tenemos un componente cuantitativo, que es el que nos ocupa como investigadores para poder comprobar cuánto está pasando, cuánta diversidad está disminuyendo, está desapareciendo. Bien, el principal factor que hemos evaluado y que hemos visto que es el causante de esta disminución, hay varios, no es el único, obviamente, está la destrucción del hábitat, pero el más importante es la contaminación química debida al uso de los antiparasitarios del ganado. Antiparasitarios, por supuesto, ecotóxicos, que tienen una cierta toxicidad, no solamente a los parásitos, que es el objetivo, ¿verdad?, pero también, desgraciadamente, los residuos que dejan estos antiparasitarios, estos químicos, en los excrementos son también nocivos para otra fauna que no es, digamos, la fauna objetiva, la que queremos destruir, por los distintos grados de toxicidad que tienen en distintos grupos taxonómicos o distintos grupos de animales. En el caso de los artrópodos, algunas de ellas son muy tóxicas, como veremos a continuación. No vamos a hacer una presentación de tipos distintos de antiparasitarios, yo creo que sería mucho mejor que un veterinario lo hiciera, yo soy zoólogo, pero sí sabemos, por la bibliografía, por todos los estudios que se han hecho, que tenemos distintos grupos, algunos menos, vamos a decir, menos ecotóxicos, no significa que por ello se tengan que utilizar. Ya he comentado antes, y después mi compañera que me va a suceder va a comentar, pues yo creo que el tema relevante, de los más relevantes de las charlas de hoy, que es por qué tenemos que usar antiparasitarios, cuándo hay que usarlos, cómo hay que usarlos. Pues hay algunos que sabemos que son menos ecotóxicos a esta fauna beneficiosa, que son los escarabajos peloteros. Y hay otros que sabemos que hay que intentar evitarlos, o incluso algunos ya sabemos que están hasta prohibidos. Y a veces seguimos utilizándolos. Entre estos voy a mencionar los que más hemos trabajado rápidamente. Insisto, no tenemos, el objetivo es dar una serie de conocimientos, transmitir una serie de datos y después al final haremos un turno de preguntas, un debate que espero que sea bastante constructivo. Bueno, aquí hay algunas de las lactonas macrocíclicas, que son un grupo de moléculas muy utilizadas porque son muy eficaces, algunas de ellas, son muy buenos antiparasitarios, muy generalistas además, pueden matar tanto nematodos intestinales como ectoparásitos, pero también tienen el problema que les comentaba antes. Por ejemplo, el tema de la ivermectina, lo saben, es uno de los compuestos más utilizados como antiparasitario del ganado, pero sabemos que es muy tóxico. Y no solamente tóxico para los escarabajos, sino tóxico para cualquier artrópodo, cualquier insecto, cualquier artrópodo que entre en contacto con los residuos tóxicos que hay en los excrementos o incluso que se coma cualquier individuo que haya ingerido ese excremento puede verse afectado. Estas concentraciones, estos números que pongo aquí, no son las concentraciones mortales, porque eso ya se sabe que sí, que están más que publicadas, se han trabajado con diversos grupos, pero nosotros fuimos a un nivel distinto, que fue conocer las concentraciones a las cuales eran preletales, ¿vale? O sea, que en el momento que ingieren esa cantidad,
son ya cantidades suficientes, aunque no lo mata instantáneamente, sabemos que ya son suficientes para producirle la muerte a continuación, a poco tiempo después. Pongo el dato de la mosairectina porque también es una molécula muy estudiada, muy trabajada. En la última charla que vamos a ver hoy va a ser con el profesor Jean-Pierre Marais, que casualmente pues, fue con el que empecé a trabajar estos temas en Francia, en Montpellier, y justo estamos comparando, trabajando con estas dos moléculas. Y igualmente pues, podemos ver que efectivamente también tiene una tasa, una concentración preletal pues, bastante importante, pero bueno, por poner alguna comparación, las comparaciones ya sé que son odiosas, pero bueno, hay que decirlo, sabemos que la mosairectina es menos tóxica que la ivermectina. Se usa mucho menos, como saben, pero bueno, en cualquier caso, no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, todo depende de cómo se utilicen y en qué modo se utilizan y cuándo se utilicen. Eso después al final lo comentaremos. Bien. Las investigaciones que hemos hecho en los últimos 7-8 años van en esta línea. Hemos hecho como 3 estudios o tipos de estudios distintos según la escala. La escala me refiero a la escala del organismo, que sería ver cuál es el efecto a esos ejemplares, a estos escarabajos, que es el grupo indicador más importante, y lo hemos hecho a 2 niveles. No hagan mucho caso, todas las figuras tienen bastante información, pero bueno, lo voy a simplificar al máximo. Estos estudios lo que solemos hacer son test o pruebas ecotoxicológicas para ver, según las concentraciones, según cómo aumenta la concentración, ver cuál es el efecto de la ivermectina, en este caso, en distintas respuestas. En este caso, en esta gráfica, en este resultado, lo que obtenemos es una respuesta de la actividad sensorial, concretamente de las antenas, el órgano olfativo. Entonces, bueno, lo que comprobamos que a partir de unas concentraciones relativamente muy bajas, a partir de 33, 100 microgramos por kilo, ya sé que a lo mejor esa cifra no les dice nada, pero entiendan que a lo mejor generalmente en el campo, una boñiga, después de haber sido tratado el animal, puede ser excretado durante un buen tiempo más de 1000 microgramos por kilo. O sea, 33, 100 son ya concentraciones muy bajas. Serían ya las residuales, las que quedan al final de la eliminación del residuo. Ya son suficientemente tóxicas. Y en el caso de esta otra gráfica, es otra prueba que les hacemos, que es el comportamiento motor, la fuerza que tienen después de haber ingerido ivermectina. Pasa lo mismo. Aquí tal vez los datos, el resultado más negativo se obtiene un poquito después, con concentraciones un poquito más altas, pero insisto, 100 microgramos por kilo, o sea, esta concentración a la que vemos aquí un efecto negativo de estas respuestas, en este caso motoras, de la fuerza de las patas, estamos hablando que son ínfimas, comparado con lo que pueden encontrarse en la naturaleza, en los excrementos. Los excrementos, repito, pueden ser de 1000, 1200, 800 microgramos por kilo sin ningún problema. Puede ser, esto bueno, son resultados gráficos, estadísticos, pero quiero que vean algo que yo creo que es mucho más evidente, que sería qué les ocurre a los insectos cuando ingieren estas pequeñas cantidades de ivermectina. Esto es un escarabajo después de haber ingerido una concentración aproximadamente de 10 microgramos por kilo durante 4 o 5 días. Es la movilidad que tienen, no es que esté más frío ni menos frío. Si pueden observar, sí que se ve claramente cómo las antenas están encogidas, porque la ivermectina, uno de los modos de acción o una de las consecuencias es que paraliza no solamente a la musculatura, sino también inhibe las reacciones, o mejor dicho, las comunicaciones sensoriales entre los axones, entre las neuronas de las antenas. Por lo tanto, esa es una consecuencia preletal, como decía, no está muerto, pero obviamente si no funcionan las antenas, en otras palabras, si no se puede comunicar, no puede encontrar alimento, no puede encontrar la pareja, y no puede moverse, no puede volar, no puede caminar bien, pues la muerte es segura. Bien, a nivel de comunidad, vamos a lo más esencial. Esto reflejaría un poco lo que hemos visto antes en el vídeo en cámara rápida, que veíamos que algunos se entierran, otros hacen bolas y las ruedan, y otros disgregan, rompen el excremento, lo airean. Esto sería un poco el esquema que encontraríamos en lugares donde tenemos ganado ecológico. Entiéndase por ganado ecológico, por favor, en donde no se usan antiparasitarios ecotóxicos, donde aquí dentro del parque no se usa ivermectina. Este estudio se hizo dentro de la Reserva Biológica de Doñana
Y aquí, por ejemplo, tenemos un esquema distinto, donde vemos otros números, ahora les explicaré, donde tendremos un ganado convencional. Para entendernos, con ganado extensivo, por supuesto, tradicional, pero donde sí usamos ivermectina, donde se está usando ivermectina durante muchos años. En los resultados, bueno, hay muchos números, la verdad que son demasiados tal vez para visualizar todos. Yo creo que viendo esta esquemita se puede ver muy bien. Aquí vemos un 4%. Aquí vemos un 37%. Estos números reflejan el porcentaje de excremento que queda intacto. Ese excremento que les comentaba al principio, momificado, que va a ser incapaz de degradarse, se va a quedar en el suelo intacto. Bueno, la diferencia es obvia, son 8 y pico veces mucha mayor cantidad de excremento intacto, no utilizado, no introducido en el suelo, ni rodado y después enterrado, ni disgregado, que queda intacto en estos lugares donde el efecto de la ivermectina ha producido un descenso, por ejemplo, en el número de individuos encontrados. Aquí estamos hablando de 2.700 individuos frente a más de 10.000 individuos. La diferencia es bastante significativa. Lo podemos ver en masa, en biomasa, en kilos de insectos, y también vemos resultados bastante llamativos. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, no solamente en Doñana, sino en cualquier lugar donde estamos usando durante más de 20 años antiparasitarios ecotóxicos, por ejemplo, ivermectina. No es la única molécula que se usa, pero es la que más se usa. Bueno, esto viene en otros números, traduciéndolo, por ejemplo, a cantidad de excremento que quedaría intacto por hectárea, por ejemplo, y por año. Tendríamos aquí pues, una cifra de 0,27 toneladas de excremento, repito, intacto en el suelo por hectárea y año, frente a las 2,24 toneladas que tendríamos disponibles en superficie, repito, sin degradarse, por hectárea y año en lugares con ganadería convencional. Bueno, eso sería, por lo tanto, la visión a nivel de comunidad. Y muy rápidamente, para que vean un poco este cúmulo, esta acumulación continua de excrementos a lo largo de los años, que puede también provocar. Tenemos datos de biología del suelo, pero vamos a pasar directamente un poco a una revisión de qué ocurre cuando no tenemos escarabajos coprófagos, que creo que va a ser mucho más didáctico y creo que les van a entenderlo mucho mejor. Eso es bastante texto, discúlpenme, pero bueno, lo resumo rápidamente. Esos serían los efectos a medio y largo plazo del uso rutinario y de manera preventiva de la ivermectina, sobre todo ivermectina, repito, aquí en el parque el 85% de los antiparasitarios que se usan contienen ivermectina. Eso es una realidad. Entonces, bueno, los resultados es disminución de la diversidad, como han visto hace un momento, de organismos descomponedores, proliferan los dípteros, ectoparásitos, porque casualmente los escarabajos, además de disgregar el excremento, también rompen huevos, destrozan, al manipular el excremento están rompiendo puestas de huevos de dípteros, al igual que de larvas de nemátodos, que son parásitos también del ganado. También se reducen los hongos nematófagos, que también son un control biológico natural, que es capaz también de matar un gran número de larvas de nemátodos, parásitos. Por supuesto, la baja incorporación de nutrientes al suelo, que yo creo que aquí en Doñana también sería un tema a considerar. La compactación del suelo también en Doñana no es tan grave en algunas zonas, pero en otras sí, en zonas donde el suelo ya no es tan arenoso. La eliminación de la diversidad y calidad de los pastos es una realidad que no solamente se está viendo en Doñana, sino en cualquier lado de la península, donde se está viendo un aumento, bueno, aquí también, obviamente, un aumento de plantas nitrófilas, yo creo que saben todos de qué estoy hablando, y por último, un aumento en los gases de efecto invernadero. Esto es lo último que les quiero comentar. Es un estudio que hemos hecho aquí en la estación, en la Reserva Biológica Doñana, usando distintas comunidades, lo que se llaman mesocosmos, o sea, composiciones distintas de escarabajos según si están afectados o no están afectados por el uso de ivermectina, y brevemente un poco las cifras, ¿no?, que hemos obtenido. Esto sería trabajando con dos de los gases de efecto invernadero más importantes, que sería el metano y el dióxido de carbono. Esto sería un control, significa qué pasaría si no hubiera escarabajos. O sea, no tuviéramos ningún escarabajo, aquí tendríamos en rojo la emisión de CO2 y la emisión de metano en verde. ¿Qué pasaría, o qué está pasando, mejor dicho, porque ya son datos reales de campo, en lugares con ganadería convencional, repito, con uso de ivermectina? Vemos que las emisiones son relativamente altas. Y por último, lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde, bueno, pues,
concretamente en la Reserva Biológica Doñana, donde no se usan los antiparasitarios de una manera preventiva y rutinaria. Como podemos ver, lógicamente las concentraciones tanto de metano como de CO2 disminuyen significativamente, son mucho más bajas. En términos, repito, siempre es bueno dar términos o números, digamos, rotundos, ¿no? Esos serían un poco los datos, ¿no? Los resultados de estas emisiones globales. En el caso del dióxido de carbono, con bandera convencional estamos hablando de unos 330 kilos aproximadamente de dióxido de carbono por hectárea y año y pues 1,30 más o menos de metano por hectárea y año, frente a esas cantidades, repito, 8 y pico veces menor. Bueno, esa es la consecuencia, no solamente está todo ligado. Si disminuyen los escarabajos, el excremento queda expuesto, ¿verdad? Queda intacto, no se airea, que es un poco lo que por eso les mencionaban en el comienzo de mi charla, esos túneles pequeñitos que a lo mejor pasan desapercibidos, pero son súper importantes porque provocan aireación. Y la aireación lo que provoca a su vez es la disminución de la producción de metano en el excremento. Si ese excremento queda intacto, no se toca, se crea una capa que protege, que no deja, digamos, que se aire y las bacterias metanogénicas proliferan y permanecen durante mucho más tiempo, generando más metano. Bien, pues ya simplemente como última diapositiva, les he dicho al comienzo que iba a hablar de escarabajos coprófagos, es verdad, no me voy a extender más, voy a pasar a darle paso a mi compañera, pero quiero que piensen que esto que pasa con los escarabajos pues transfiere a mucho más grupos. La cadena trófica, las redes tróficas están interrelacionadas y es prueba de ello pues, que una boñiga de vaca o un excremento como el que están viendo en la diapositiva pues está, digamos, asociado a muchos organismos muy diferentes. Por lo tanto, bueno, el problema se podría extrapolar pues, a lo que está pasando probablemente con el milano negro, con muchas aves insectívoras que se está observando disminuciones poblacionales, como el cordón, cernícalo, etc. Pero bueno, eso lo dejamos para futuros proyectos. Muchas gracias. Tenéis un café al que quiera, ahí en la mesa de